el virus de la polio. Comentarles de antemano que las diapositivas, ya saben, se las comparto al LIC y él se las hace llegar a ustedes. Estos son los objetivos de clase. Si ustedes se fijan, dentro de los objetivos no está describir el ciclo replicativo del virus. Sí vamos a mencionar algunos aspectos relevantes y que son necesarios recordarlos para que a su memoria llegue otra vez cómo es que el virus ataca pues el cuerpo humano. En características generales y de clasificación tenemos que este pertenece a una gran familia que se llama Picornaviridae, es parte del género Enterovirus. La especie que vamos a estudiar es el virus de la polio y tiene como característica, así como lo vemos acá, que es un virus pequeño de 20 a 30 nanómetros de diámetro, es esférico y tiene una simetría icosaédrica. También hay que recalcar que es un virus desnudo. Y al ser desnudo, eso significa que es más resistente a cualquier tratamiento con detergentes y otras sustancias químicas para eliminarlo. Y cabe recalcar también que este virus solo infecta al ser humano. Aquí tenemos otra imagen donde está la estructura del virión del poliovirus y los sitios de neutralización antigénica, que eso lo vamos a ver más adelante. Estos son los sitios de neutralización. Aquí vemos la estructura, las proteínas que se encuentran en la cápside y vemos que es un virus RNA. Acá están importantes saber que de este virus encontramos cepas tipo representativas de cada serotipo del virus de la polio. Y si ustedes se recuerdan, en Transmi 1 les dieron cómo es que se designaba el nombre para cada cepa o para cada virus, dependiendo primero de dónde se encontraba, de la enfermedad que producía, de la gravedad de la enfermedad que producía. Y aquí en este cuadro pues les muestra cuáles son las tres cepas tipo, que es el BP1, BP2 y BP3. Dependiendo de dónde fue el origen, el año en el que fue descubierto y la enfermedad que ocasionó en aquel momento y que sigue ocasionando, a pesar de que se dice que ya está erradicado, pero siempre hay lugares endémicos en el mundo. Y acá encontramos nosotros en la fuente de donde se aisló esa cepa tipo. En generalidades, pues la imagen habla más que las letras que he colocado. Es una enfermedad es una enfermedad infecciosa aguda. Puede llegar a ser bastante grave. En la mayoría de los casos, el virus de la polio pudo haber pasado de forma subclínica, asintomática y en un rango bien mínimo de personas pudo llegar a generar este tipo de enfermedades, que es una parálisis. ¿Por qué? Porque su objetivo es destruir las neuronas motoras en la médula espinal y como resultado pues da una parálisis flácida. Esto cabe recalcar que también usted como futuro médico debe de hacer la diferencia entre otras enfermedades que pueden ocasionar parálisis flácida. No necesariamente tiene que ver con bacterias, sino también con otras enfermedades degenerativas. Y la mayor parte de infecciones por poliovirus pues cursa de manera subclínica o asintomática.
El ciclo replicativo, que les dije que solo lo íbamos a ver de forma superficial. La entrada del virus, si ustedes se recuerdan, es a través de la boca y generalmente esto se da por contaminación de heces contaminadas con el virus. Entonces usted o el pacientito ingiere heces, obviamente esas heces no es que se las van a dar en un plato, sino que van a ir en los alimentos contaminados. Segundo, en las células diana, hay receptores que son los CD155 y pues ahí él va a entrar por adhesión y penetración. Luego hay una descapsidación y el poliovirus libera su ARN en el citoplasma. Ya en el citoplasma él se comporta como un ARN mensajero y empieza la traducción y replicación. Luego hay un ensamblaje y este se libera a través de las células M de las placas de Peyer del intestino y empieza a invadir y a infectar otras células. Así es como sucede el ciclo replicativo. Ahora, en cuanto a los factores de patogenia y virulencia, los puse así como que bien marcados porque quiero que tengan énfasis. No me interesa tanto que ustedes se aprendan el ciclo replicativo, sino que cuáles son las células diana. A pesar de que es un enterovirus, cualquiera diría en su mente que va a producir una enfermedad entérica o va a producir un cuadro diarreico, pero en este caso no. Él es un virus entérico porque utiliza los enterocitos o las células M de las placas de Peyer que están en el intestino o aquellas células que tienen el CD155 y ahí es donde se replica. Pero lo que sucede es que cuando ocurre la replicación y la invasión, este tiene una como amor hacia el sistema nervioso central y es ahí donde él produce la enfermedad más grave en el paciente. Entonces, en sus factores de patogenia y virulencia, esto es lo más grave que puede suceder con el virus de la polio. Tiene una alta afinidad por las neuronas del sistema nervioso central y especialmente en la sustancia gris de la médula espinal, y esto es lo que le va a permitir la parálisis irreversible en algunos casos. Cuando digo irreversible en algunos casos, significa que dependiendo de la gravedad del paciente, de su sistema inmune, puede llegar a tener tratamientos como fisioterapia y esto puede llegar a generarle ya sea una mejora al paciente o quedarse o que avance la parálisis. ¿Dónde encontramos ese marcador, el CD155? Pues está en el cerebro, médula espinal, el íleon, leucocitos, pulmones, placenta, músculo esquelético e hígado. Entonces, hay muchas células donde él puede tener un receptor, así que hay que tomarlo en cuenta. Ahora, esto es más quizás del ciclo replicativo, pero es importante que ustedes lo sepan. ¿Cómo ocurre en el cuerpo humano? El poliovirus, un virus de RNA, ingresa a través, ya sea de partículas, recordemos que este se puede, también tiene receptores tanto en la faringe y allí también puede haber una replicación viral y también podemos encontrarlo a través de la infección por vía fecal oral. Luego se replica en las células epiteliales que tienen receptores CD155. ¿Qué sucede después de eso? Después de que ha habido una entrada y empieza la invasión, o más bien dicho la replicación, este se multiplica en el tejido linfoide de la faringe, que es este cuadro que tenemos acá. Luego de eso, en el intestino, pasa a través de los ácidos
gástricos, sobrevive a ese trayecto y en el intestino se replican las placas de Peyer. Eso ocurre en cualquier paciente que tenga pues contacto con el virus de la polio. Pero luego de eso hay una infección que se puede extender hasta los ganglios regionales. Cuando digo regionales es que el mismo sistema inmune lo ataca, o sea, quiere detener la infección, hay una inflamación y pues este virus es llevado a los ganglios donde a lo más cercano que él puede, por eso dice ganglios regionales, y a eso se le conoce como una viremia primaria. Después de eso, de la viremia primaria, acá se da la producción de anticuerpos neutralizantes. En este caso pueden ser anticuerpos IgG o IgA. Y aquí es importante porque este valor para el analista de laboratorio, si en caso se investiga, se puede detectar la presencia de estos anticuerpos y le sirve al médico para saber que el paciente realmente está pasando por pues una infección por poliovirus, dependiendo obviamente de los síntomas, de la zona donde haya ocurrido la infección y de otras situaciones que como médico usted tiene que valorar. Quedamos claros que hasta aquí ha habido una neutralización a través de anticuerpos. Pero ¿qué sucede si a pesar de eso o el paciente en este caso no tiene buena evolución? Sucede lo siguiente: hay replicación vírica en el sistema mononuclear fagocítico y en este punto puede haber una viremia secundaria. Aparte de que se encontraba en los ganglios linfáticos regionales, el virus puede atravesar y puede llegar a sangre periférica y puede trasladarse a otros lugares. Y entonces acá hay una viremia secundaria y se da una diseminación en todo el cuerpo. Y en esta diseminación, aquí es donde llega la parte complicada, porque afecta el sistema nervioso central. Cuando llega a este nivel, al sistema nervioso central, aquí el paciente y el médico ya deben de prestar una gran atención. Primero, según la teoría o investigaciones que se han hecho, hay receptores de poliovirus en la placa motora del músculo. Acá hay hay una neurona, hay una unión neuromuscular y se dice que estas neuronas del asta anterior de la médula espinal o del pulpo raquídeo, por esas el virus se va a desplazar a través de esa unión y es ahí donde empieza a ocurrir el problema. ¿Por qué razón? Si usted se pone a pensar, si el virus llega a esa etapa y el sistema inmune empieza a atacar porque ya se encuentra a ese nivel, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo primero que ocurre? Según inmunológicamente, puede que fagocite, pero digamos que ya está bien extenso, es demasiada cantidad. El cuerpo empieza a producir a través de la inmunidad una gran inflamación, y al haber inflamación donde están estas uniones neuromusculares, ¿qué ocurre después al haber una inflamación? ¿Qué se imaginan ustedes? Aquí me agachan así los ojos para que no los vean. A medida pasa el tiempo y el virus está presente y se sigue multiplicando, replicando y hay inflamación y se supone que el cuerpo está deteniendo la infección, estaba leyendo un artículo donde decía que esa inflamación produce atrofia no porque el mismo cuerpo quiera atrofiarlo, sino que
como cuando le ponen un yeso a usted e inmoviliza su músculo. No sé a quiénes les ha pasado que adelgaza, obviamente hay una atrofia, se adelgaza el músculo, pierde cierta movilidad, o sea, ya no es igual el brazo que se ha quebrado y que le han puesto el yeso. Entonces casi lo mismo ocurre en este caso. Obviamente no es igual, ¿verdad? La evolución, pero se atrofia de tal manera que pierde la función. Entonces, al perder la función, ya no, la neurona motora ya no va a enviar. Ay, anda una paloma allí. Con solo que no se venga para acá. Perdón. Entonces, a ese nivel, por eso es que nosotros vemos esos pacientes que tienen como una pierna más corta, más delgada, es porque ha ocurrido una atrofia muscular. Tal vez de pequeños no se le notaba tanto, y ya grande, pues obviamente en el crecimiento, como ya hubo un daño neuromuscular, entonces ya no se va a dar esa comunicación entre la neurona motora y cerebro, y ahí es donde ocurre esa dichosa parálisis, donde se paraliza, o sea, ya no hay movimiento y el músculo empieza a atrofiarse. Esto es lo que ocurre en una parálisis por poliovirus. Y aquí es lo que les estaba explicando. Hay una inflamación perineuronal y hay una destrucción neuronal extensa. Eso va dependiendo de cuánta carga viral o de la invasión que ha hecho el virus a nivel de neuronas. Y en este caso, los signos clínicos de parálisis en los miembros aparecen cuando ya se ha destruido más del 50% de las motoneuronas. Esto es importante que lo tomen en cuenta, porque no siempre va a ocurrir este cuadro. Esas personas que nosotros vemos actualmente, que en su mayoría son adultos y que podemos ver la atrofia, es porque pudo haber ocurrido este cuadro clínico. Ahora, aquí hay un montón de letras. Lo que me interesa es que ustedes sepan que hay periodos o etapas de la poliomielitis. Hay un periodo de incubación. Se pueden aprender ustedes el rango de días, que durante este tiempo pues el virus se dedica a estar multiplicándose en el intestino y puede llegar a invadir el sistema nervioso. Hay un periodo que se le denomina como prodrómico, y en aquí pueden haber ciertos signos y síntomas que pueden confundir al clínico o al médico de que es otra infección. Y en este caso se incluye la fiebre, la fatiga, hay dolor de cabeza, hay vómitos, puede haber una rigidez de cuello, y estos suelen durar entre 2 a 10 días. También, si el paciente evoluciona de forma positiva, pues puede llegar hasta acá. Si en el caso no sucediese, puede llegar un periodo paralítico. Y en este caso, el virus va a invadir lo que es el sistema nervioso y causa una parálisis flácida. ¿A quién le recuerda la parálisis flácida? ¿Ah? Al botulismo. Pero ya vamos a ver con qué otras enfermedades es confundida también esta enfermedad. Acordémonos, bueno, más adelante lo vamos a ver, el grupo etario al que ataca más el virus de la polio. Y en este periodo paralítico puede durar semanas, meses, y la recuperación puede ser lenta y de forma parcial. Eso quiere decir que la persona ya no va a ver una recuperación total de esa parálisis que ha tenido. Y acuérdense que es de forma parcial, no completa. En este caso, pueden haber cuadros clínicos donde la parálisis sí es completa.
Ahora, después de esto se puede dar una recuperación, y en esta parte la recuperación puede ser completa, quiere decir que le pudo haber dado este cuadro, pero con un buen tratamiento, fisioterapia y otras condiciones, puede haber una recuperación completa, mientras que otras pues pueden llegar a tener secuelas y permanentes que les van a dar debilidad muscular y dificultades para el movimiento. Eso quiere decir que es una enfermedad que, si bien es cierto, no es mortal, pero da una calidad de vida al paciente bastante mal, debido a la atrofia que produce a nivel muscular. Este es un cuadro, resumen, sacado del internet, ustedes lo pueden buscar, y aquí resume en sí qué es la poliomielitis, cuáles son los síntomas más comunes, a qué porcentaje de personas le puede ocurrir una parálisis y que no tienen buena evolución. Ahora, en cuanto a los cuadros clínicos, que es a donde ustedes tienen que hacer la diferencia, y como clínicos o médicos que van a llegar a ser, tienen que tomar en cuenta que el periodo de incubación es de 7 a 14 días. Puede llegar a darse una infección asintomática, y esto es bien importante saberlo, que en un 90-95% de la población pudo haber tenido una infección asintomática. O sea que de todos los que estamos acá, pudo habernos dado un cuadro de infección por el virus de la polio y no haber desarrollado pues la fase paralítica, por decirlo así, o el cuadro clínico de parálisis. Esto se da en un 90 a 95%. Luego hay una infección abortiva o menor. Yo estuve buscando esto de abortiva o menor y se le denominaba como una infección subclínica, donde el paciente puede llegar a tener cuadros clínicos, fiebre y otros signos y síntomas, pero no pasa de ahí. Entonces, a eso se le refiere cuando es una infección abortiva o menor. Y esto se da en un 4 a 8% de la población. Es un cuadro vírico inespecífico. Cuando dice cuadro vírico inespecífico, ¿qué creen que se refiere? Se confunde con otras enfermedades u otros cuadros clínicos, y pues el médico no es, en el caso de ustedes, pues no tienen ojo biónico, ¿verdad?, para ver qué es el virus de la polio. Entonces pasan desapercibidos que es por este virus, y esto tiene una duración de 1 a 3 días. Ahora, en la poliomielitis no paralítica, esta se presenta en quizás en un 1 o 2% de la población. Hay manifestaciones clínicas de la forma abortiva, que es la que ya vimos. Puede llegar a haber una meningitis de etiología vírica, que tiene también signos y síntomas, y esta puede durar alrededor de 2 a 10 días. En esta meningitis de etiología vírica, lo que vamos a observar es que cuando usted haga la exploración física de su paciente, primero lo que se va a ver es una rigidez a nivel de la nuca o cuello, en este caso, y hay una disminución de los reflejos tendinosos, y esto puede durar alrededor de 8 a 24 horas. O sea, esta parte va a durar alrededor de 8 a 24 horas. Pero en realidad toda la poliomielitis no paralítica puede durar entre 2 a 10 días. Y aquí va el cuadro más complejo, porque es la poliomielitis paralítica. Y en este caso se presenta, según la OMS, en un 1% de los pacientes que han tenido una infección con el virus de la polio. Esto quiere decir
que no sabemos, si bien es cierto que es bien mínima la cantidad o el porcentaje de población que pueda desarrollar una poliomielitis paralítica, no sabemos si el paciente que tenemos enfrente puede llegar a evolucionar de forma negativa y llegar a desarrollar este cuadro. Y en este cuadro siempre se inicia con manifestaciones clínicas inespecíficas. Y que me estoy enredando aquí, voy a caer aquí. En este cuadro es bien importante que ustedes observen la exacerbación de los síntomas sistémicos previos, o sea, todo lo anterior hablado se ve de forma exacerbada, aumentada. Después de eso, de 1 a 2 días, aparece una parálisis o paresia flácida asimétrica. Posterior a eso, suelen afectarse más las zonas proximales que las distales. Y esto estamos hablando ¿de qué? Cuando hablamos de las zonas proximales que las distales. ¿De qué creen que estamos hablando? De la médula espinal, porque eso se da a nivel de médula espinal. Entonces, en este caso, cuando usted haga la exploración, primero usted va a ver que hay una debilidad de algunos músculos del cuello, como lo que sucedía en la poliomielitis no paralítica. El abdomen, va a haber debilidad también en el tronco, el diafragma. Si hay debilidad en el diafragma, ¿qué creen que va a producir en el paciente? Dice insuficiencia respiratoria. Podríamos decir una dificultad para respirar, el tórax o las extremidades. O sea, el paciente en total, literal, está aguado, no se mueve, porque está flácido. Pero obviamente usted va a observar que también sea congruente con los síntomas anteriores que ya se los había marcado. Ahora, los hallazgos patológicos en la polio. Si ustedes observan acá, pues hay un paciente con una atrofia asimétrica, no son ambas piernas, y esta se encuentra bien, pero esta le está generando un gran problema y probablemente en esta extremidad pues tenga algún tipo de atrofia para que él tenga que hacer uso de la silla de ruedas. Ahora, en estos hallazgos patológicos se encuentra a través de los estudios que hay una lisis neuronal. ¿Qué quiere decir lisis? Destrucción neuronal. Entonces, después de eso también hay una degeneración axonal. En esa degeneración axonal lo que sucede es que hay un deterioro de los axones de las neuronas afectadas. Por lo tanto, esa comunicación que hay entre neuronas, cerebro, ya no se va a dar porque hay degeneración, hay inflamación, y esta inflamación se presenta en el sistema nervioso central. Y posterior a eso, pues hay una parálisis flácida, que hay debilidad muscular severa, pérdida de reflejos, debido a la destrucción de las neuronas motoras. Ahora, a veces este cuadro lo meten dentro de la misma parálisis que se da a través de la médula espinal. Pero yo decidí apartarlo porque en algunas literaturas así lo detallan. Y según artículos científicos, que si ustedes los pueden buscar, les recomiendo revistas en el Sevier, ahí hay mucha información acerca de esto, o incluso si ustedes se meten a la página de la OMS van a encontrar mucha información. Pero hay una poliomielitis vulvar. Por favor, jóvenes, vean cómo está escrito, no me vayan a poner otra, ¿cómo es? La bidental. Aquí en esta poliomielitis vulvar
hay una dificultad respiratoria siempre, parálisis de los músculos extraoculares, faciales y masticatorios. Este nivel de parálisis es más complicado. Primero porque en el paciente hay un tono nasal de la voz o el llanto, hay acumulación de las secreciones faríngeas, y ustedes saben que cuando hay una acumulación de secreciones, a cualquier paciente complicado puede llegar a producirle una asfixia, aparte de los otros síntomas que tiene. Hay una desviación del paladar, la úvula o la lengua, que es en esta imagen se puede ver mejor. Hay una irregularidad de la frecuencia, la profundidad y el ritmo de la respiración, pues debido a que hay una parálisis muscular a nivel de las vías aéreas superiores o de los músculos que están a nivel superior. Y se ve también lo que se denomina como signo de la cuerda, que es eso que el paciente como que no pudiese detener bien su cabecita. Aquí tenemos otros cuadros clínicos que se puede dar en la parálisis por polio, y es la polioencefalitis. Y esta es una forma infrecuente de la enfermedad. Después no vayan a decir que no se los dije. En este cuadro, hoy obviamente, aquí les estoy marcando polioencefalitis. Si bien es cierto, en todas las anteriores que les he mencionado habla de la médula espinal, en este en específico dice que es la forma más infrecuente y hay crisis comiciales, puede llegar a haber un coma, hay parálisis espástica con hiperreflexia, y en la poliomielitis paralítica con insuficiencia ventilatoria, que solo el nombre ya nos hace una idea de dónde se va a dar, hay una tensión o debilidad de los músculos respiratorios y afecta sobre todo a los segmentos cervical y dorsal de la médula espinal. Y si nosotros vemos aquí, casi que en su mayoría colocado los músculos pues que tienen que ver los músculos que ayudan a la respiración. Ahora, en el diagnóstico, para el diagnóstico es bien difícil porque a nivel de país nosotros no tenemos, o no se tenía, mejor dicho, no se tenía en cada laboratorio, por decirlo así, un equipo para hacer PCR, que es la forma adecuada donde se hace el diagnóstico de laboratorio. Pero sí hay algo que es bien característico. Primero, usted como médico debe de ver la historia clínica del paciente. Es lo primero que debe de usted hacer. Historia clínica, usted va a ver de dónde proviene, si es de un sector donde la gente piensa que la vacuna le va a hacer mal al niño, entonces ahí usted se va haciendo una idea más o menos de por dónde va la cosa. Segundo, si es un paciente que no se alimenta bien, que se ve desnutrido y que recibió la vacuna, entonces usted también se va haciendo una idea de por dónde va la cosa, porque el paciente, si es inmunodeprimido, cualquier vacuna que le coloquen, si es una inmunización, pues puede hacer lo contrario, que es causarle una enfermedad. Posterior a eso, usted ya vio que el historial clínico es compatible con una infección por el virus de la polio. Entonces, usted decide en este país hacer un cultivo virológico de muestras. Y en este caso, las muestras que vamos a necesitar en el laboratorio va a ser las heces. ¿Por qué las heces? ¿Por qué las heces? ¿Dónde se replica el virus? En los enterocitos, en las placas de Peyer. Ajá. Entonces, obviamente, si es en los enterocitos, intestino, las heces van a tener un gran contenido de carga viral.
Por lo tanto, el cultivo virológico se va a tomar de la muestra que nos manden, que van a ser heces. También se puede hacer a través de secreciones faríngeas. ¿Por qué? ¿Por qué a través de secreciones faríngeas? Porque allí, como les decía al inicio, es donde empieza la replicación viral. Entonces también en esta zona puede haber una gran carga viral y es una muestra óptima para hacer un cultivo virológico. ¿Qué se hace en el país? Le voy a dejar un signo de interrogación. Para todo esto se puede hacer también una PCR y detectar si hay presencia del virus. Ahora, no es lo mismo cultivo virológico a hacer una PCR, que quede claro. También, si le llevan, por ejemplo, hay una parálisis y el cuadro es bastante complejo, usted como médico puede tomar la decisión de hacer una punción lumbar y tomar líquido cefalorraquídeo. En el líquido cefalorraquídeo usted va a encontrar una pleocitosis, se los dejo de tarea que lo busquen, y allí van a encontrar de 20 a 300 células por milímetro cúbico, y también químicamente va a haber un aumento de proteínas cuando hagan las pruebas de laboratorio, y va a ver que hay un aumento. Estas están en una concentración de 50 a 100 miligramos por decilitro. Ahora, es importante que usted como médico tome apuntes de todo. Yo sé que van a pasar por medicina interna, por pediatría, que es donde van a ver más este tema, pero la combinación de fiebre, cefalea, dolor de cuello, espalda, si usted ve que el pacientito tiene una parálisis flácida, simétrica, hay pérdida en cuanto sensorial y hay una pleocitosis que lo encontró a través del líquido cefalorraquídeo, y no se suele encontrar, esto no se suele encontrar en ninguna otra enfermedad. Entonces todo esto usted lo va a sumar y se va a recordar de esta clase cuando llegue a pediatría o cuando llegue a medicina interna, y va a decir, ay, sí, a mí me lo dijeron, ya me acordé. Entonces ahí usted va a hacer una congruencia con todos los signos y síntomas más el resultado del laboratorio. Según la OMS, para poder hacer el cultivo virológico se necesita recoger 2 muestras fecales separadas entre 28 a 48 horas para poder confirmar que sí el paciente tiene esa infección. Acabo de perder mi teléfono. Ah, no, aquí lo ando. Esperen. Vamos bien. Ahora, lo que les decía en un inicio, tienen que hacer un diagnóstico diferencial con otras enfermedades o infecciones. ¿Por qué razón? Porque usted no se puede lanzar a un océano de infecciones y enfermedades que pueden ocasionar signos y síntomas iguales. Usted debe de ser crítico con cada paciente que le llega. Y aquí en este cuadro hay aspectos clínicos diferentes entre enfermedades que se parecen. Por ejemplo, se los voy a dejar nada más, no se los voy a leer todo. Acá de este lado están los signos y síntomas que aparecen y que aparecen en el cuadro y que se parecen entre las enfermedades, pero en algunos casos no aparecen. Por ejemplo, están los de la poliomielitis, que es de la que estamos hablando, está el síndrome de Guillain-Barré y está la mielitis transversa. Estas 3 enfermedades o estos 3 cuadros clínicos debe de hacer una diferencia cuando usted
tenga su pacientito enfrente. Quiere decir que usted va a aplicar transmisibles, medicina interna, en prácticamente 20 minutos para poder hacer un diagnóstico diferencial. Obviamente, usted ya va a tener bien claro todos estos aspectos. Ahora, hay enfermedades, como les decía anteriormente en el cuadro, que debe de hacerse una diferencia. Hay enfermedades que se le llama, esto lo encontré en un artículo, polio-like, que es una parálisis flácida aguda causada por virus no polio. Y estos virus son de etiología en cuanto a los, hay enterovirus, coxsackievirus, flavivirus y ecovirus. Con todos estos pueden producir una parálisis de tipo no polio. Entonces, puede haber pregunta de examen acá, ¿verdad? Así que apréndanselos. Y otra vez, el diagnóstico. Aquí he incluido otros apartados como es el ELISA, que se utilizan los anticuerpos neutralizantes. Obviamente ELISA detecta esos anticuerpos neutralizantes. ¿Cuáles dije que eran? Ajá. ¿Cuáles eran los anticuerpos neutralizantes? Gracias. Y también se puede hacer una RT-PCR. Ahora, el tratamiento, aquí lo dice bien claro en esta imagen, sin tratamiento específico. Ya saben ustedes que para los virus, pues no hay tratamiento, o sea, sí hay tratamiento, me refiero a medicamentos que digan hasta aquí y eliminemos el virus y hasta aquí llegaste. En este caso no hay un tratamiento específico. Esto va a depender mucho del paciente, de qué tan avanzado, de su sistema inmunológico, e incluso a través del control o prevención también hay que tener mucho cuidado. Eso lo vamos a ver adelante. Si el tratamiento para un paciente sintomático, pues obviamente ya tiene problemas de parálisis, le duele, no tiene sensibilidad, le puede producir dolor, obviamente. Se le puede aplicar calor húmedo, eso ya lee la receta, ¿verdad? Ustedes ya la van anotando. Calor húmedo para reducir el dolor, y los espasmos musculares. Se le puede dar analgésicos, esto es para los pacientitos, y usted puede pues mandarlo al fisiatra y puede mandarle que él decida si colocarle dispositivos ortopédicos o cirugía. Esto es en caso de que pues usted ya decida darle un tratamiento, un seguimiento. Ahora, en cuanto a las principales características epidemiológicas de la enfermedad, primero, la afectación según la edad. Se sabe que según el esquema de vacunación a nivel mundial, se tratan a los niños menores de 5 años, porque es el grupo etiológico donde más afectado está por el virus de la polio. Entonces, por eso es que a ese nivel se indica la vacunación, o sea, preventiva. La transmisión es fecal-oral. Se sabe por qué, pues a través de las heces es donde se depositan esa carga viral bastante grande, porque ahí es donde se da, a nivel intestinal, donde se da la replicación. Y en aquellos pacientes asintomáticos, la mayoría de las infecciones por poliovirus, no hay signos y síntomas, y esto significa que estas personas que no se ve que tengan signos y síntomas, pueden llegar a propagar el virus. Quiere decir que cualquiera de nosotros tiene contacto con eso y somos portadores del virus. Incluso niños, no necesariamente tienen que ser adultos, niños que no presentaron signos y síntomas, pues ellos en los daycare pueden llegar a propagar el virus de la polio.
Hay un montón de letras. Lo que me interesa es que cuando se da la parálisis irreversible, siempre hablando de las características epidemiológicas, 1 de cada 200 casos el virus destruye parte del sistema nervioso y esto puede llegar a causar una parálisis, que es lo que veníamos hablando. La erradicación del virus. Se dice que hasta el día de hoy el virus está erradicado, pero no está erradicado en su totalidad. Siempre hay zonas endémicas. Y estaba leyendo que allá por Afganistán, Pakistán, que son zonas conflictivas, pues es un desafío para la Organización Mundial de la Salud llegar a esos lugares y vacunar a los infantes, pues por lo mismo, ¿verdad? Y todas las zonas donde hay ese tipo de actividades por ganar territorio, es bien desafiante, porque obviamente le apoyan más a otras situaciones sociales que a la salud de la población. Entonces, no está erradicado, estamos en busca, digo estamos porque somos parte del sector salud, estamos en busca de esa erradicación. Siempre hay brotes en zonas específicas. Recuerden que con eso de la migración, con eso de que la gente hoy va a lugares exóticos y tal vez ellos son portadores y llegan a enfermar a zonas donde tal vez personas que no han recibido ningún tipo de vacunación y los enferman y enferman a los niños, entonces somos portadores del mal. Así que eso es parte de datos epidemiológicos. ¿Qué consideraciones clínicas debe de tener usted? Signos clínicos, que ya se los dije, el historial epidemiológico, primero de la zona donde le toque hacer el servicio social, no mentira, no van a ir a, espero que, pero deben de ustedes estudiar de dónde proviene el paciente, a dónde fue, si recibió vacunación o no. Y aquí les dejo un ejemplo de interpretación, que eso, la diapositiva le va a quedar a usted, así que ahí lo analiza. Hay diferentes acciones en la prevención y control de la enfermedad. Primero, la vacunación, un arma de doble filo desde el punto de vista que lo veamos. ¿Por qué? Bueno, la prevención, la vacunación de forma positiva es la medida más efectiva. Hay dos tipos de vacunas. Está la vacuna oral contra la polio, que es la OPV, y la inactivada contra la polio, que es la IPV, y ambas, disculpen, ahí le voy a corregir las palabras cortadas, ambas son cruciales en la erradicación. Otra parte importante, aparte de la vacunación, es el saneamiento e higiene. Recordemos que el virus se propaga a través de el contacto con las heces contaminadas. Por lo tanto, es importante que en la zona se le haga énfasis a la población o al paciente o a las personas con las que ustedes tengan contacto como médicos, decirles que esta parte es importantísima. Yo veía videos de África donde la señora le estaba haciendo la pacha al niño y, ay, no sé, con la misma tapadera agarraba la leche y el agua de un bote que estaba bien sucio. Y yo digo, o sea, allí, ¿y cómo le dice usted a esa persona que no tiene agua, que lave todo, que esterilice todo? O sea, es bien difícil. Por lo tanto, debemos, con lo que tenemos, mostrarle al paciente, a la población que nos toque, pues darle opciones para que mantengan esta parte de saneamiento e higiene. Y la educación, porque hay gente que aunque la tenga, aunque tenga los medios, es bien chuca. Entonces, la educación, usted debe de hacerle hincapié a la población, de informar a las comunidades sobre la importancia de esto, y educación sobre la vacunación y sobre el saneamiento e higiene. Educación para la vacunación, así como sucedió para el COVID, que toda la gente decía que nos habían puesto un chip
y que nos habían metido no sé qué y que hoy estamos marcados y que son los últimos días del mundo, ¿verdad? Porque ya estábamos marcados. Entonces, informarle a esa población, tal vez no explicarles, mire, es que fíjese que aquella persona la descubrió en aquel año y entonces lo mezcló con esto, lo inactivó, no. Hablarle de forma coloquial y decirle que el virus realmente, si el paciente es obviamente inmunocompetente, es bueno que se vacune porque es una forma de prevenir. Hasta le puede mostrar usted fotitos para que ellos vean lo que le puede ocurrir si no se vacuna. Entonces, pero eso ya es parte de comunitario. Ahora, en el control usted debe de haber un monitoreo y vigilancia, obviamente un seguimiento de aquellos pacientes que se han vacunado y vigilancia de que no haya un brote. Hay campañas de vacunación masiva, esto es hasta cierto punto es bueno y a la misma vez no, ya saben ustedes por qué, porque dentro de esa masa de poblaciones, como cuando dicen inmunización por rebaño, nos encontramos con pacientes que tal vez no sabemos o ni ellos siquiera saben de que son inmunocompetentes. Entonces se toma la decisión de usted como médico de vacunar o no a ese paciente. También debe de haber una buena respuesta cuando hay brotes, si en caso los hubiese, y obviamente la colaboración internacional en conjunto con que estas dos organizaciones, la OMS y UNICEF, juegan un papel importante. UNICEF porque el grupo etario obviamente son los menores de 5 años. Esto es más acerca de la vacunación, que es parte de la prevención. Siempre se da inducción de forma efectiva en la inmunidad humoral. Debe de haber producción de anticuerpos neutralizantes específicos frente al poliovirus en el suero, y también aquí se toma en cuenta la vacunación, en este caso es la Sabin, que se incluye en la vacuna hexavalente. Se llama Sabin por el que la hizo, que es Albert Sabin. Aquí tienen que poner atención, en este caso son virus atenuados, y esto es, aquí es con qué la mezcla que hicieron, y la presentación cuando se da en multidosis. Y en este caso, en esta vacuna se da de forma trivalente, el tipo 1, 2 y 3. En la bivalente solo se da para el tipo 1 y 3, y está la monovalente, obviamente solo un tipo. También en este caso debemos recordar que la OPV significa que es la que se da por vía oral, tiene capacidad replicativa y hay una neurovirulencia. Cuando se da este tipo de inmunización, la incubación del virus es de 4 a 24 días en el niño vacunado, y en este caso puede haber una enfermedad que se le denomina poliomielitis paralítica asociada a la vacuna, y esto es debido a la aplicación de esa vacuna. Y en este caso, epidemiológicamente se ha visto que de cada 750,000 administraciones en la primera vacuna, uno de este número son los que pueden llegar a producir esta poliomielitis paralítica asociada a la vacuna. Y 1 de cada 2.500.000 dosis de vacunas administradas. Ahora, las cepas de poliovirus derivadas de la vacunación, pues en pacientes inmunodeficientes puede ser un reservorio y llegar a producir una excreción crónica del virus. Y puede haber en este caso rebrotes de polio debido a ese síndrome que aparece, y en este caso se han
visto a través de investigaciones que hubieron en el año 2000 al 2009 2 brotes debido a ese tipo de inmunización en pacientes inmunodeficientes. Y está la otra, que es la vacuna inactivada de la polio. También tienen que poner énfasis que esta es inactivada y se le denomina como la IPV, y esta fue descubierta por Jonas Salk en 1955 y son cepas inactivadas con formalina. Aquí tienen la foto del señor. Y esta es una vacuna pentavalente acelular aplicada, pues se empezó a aplicar en 2007-2008, y en este caso acá dice pentavalente. Ahora nosotros en nuestro esquema de salud ya no es pentavalente, sino que es hexavalente. Cuando era pentavalente se incluían virus inactivados tipo 1, 2 y 3 de la polio, toxoide diftérico, toxoide tetánico, pertúsico. También se agrega la proteína de hemófilos influenzas tipo B, y ahora pues que se ha agregado hepatitis. Ya lo vamos a ver más adelante. Y otra vez algo del síndrome pospolio, que es a través de la inmunización, que ya se los dije. Eso es un cuadro igual, es lo mismo, signos y síntomas que puede haber en la poliomielitis paralítica, el diagnóstico que ya se los comenté, y en este último esquema, que es lo que me interesa, son las flechitas, que es lo más actualizado que encontré, es del 2024 este año. No estoy en el 2025 todavía. A partir de los 2, 4, 6 meses se coloca la hexavalente. Encontramos incluida ya la hepatitis B, ya no es pentavalente. A los 18 meses igual la hexavalente. Se le da el primer refuerzo, y luego a los 4 años ya no es un refuerzo con la IPV, sino que es por vía oral. Se le da la OPV, y es la polio oral a los 4 años. Entonces, este es quizás lo último, y es lo que ustedes deben de hacer hincapié, y que lo van a ver en comunitaria, no mentira. Pero es la prevención y control de la enfermedad. No hay un medicamento, sí hay formas de prevenirlo y de controlarla. Así que, bueno, en buena hora, futuros médicos.